Hola, bienvenidos a En Castellano Llano. Yo soy su anfitrión Hugo Pirela. Hoy continuando la serie ¿Qué tiene David que nunca tuvo Goliat? En nuestro episodio anterior les hablé de la invasión de 1939, del comparativamente pequeño país llamado Finlandia, en el extremo norte de Europa, por su gigante vecino, la Unión Soviética. Y les prometí relatarles el modo como terminó aquella guerra, luego de que el primer contingente de 100.000 efectivos invasores fue detenido y vapuleado por las muy inferiores fuerzas finlandesas y tuvo que ser reemplazado por otro de 500.000 que Stalin, todavía en pleno invierno de 1939-1940, envió. Al final el gobierno finlandés no cayó, pero tuvo que negociar la paz con la Unión Soviética a cambio del 10% de su territorio. Desde luego, este fue un trago amargo para Finlandia, pero inmensamente mejor trago de lo que fue para la Unión Soviética, quien aspiraba a mucho más, con mucho menos sacrificio de tiempo, con mucha menos pérdida de vidas, con mucha menos inversión de recursos escasos y sobre todo con mucha menos destrucción de fuerzas militares. Los soviéticos terminaron obteniendo aquel pedazo de tierra a un precio de cientos de miles de bajas y considerable pérdida de fortuna. Finlandia, en cambio, conservó su libertad, su independencia y su identidad como pueblo, y sobre todo lo que a la larga tiene enormes implicaciones para el momento presente. Aprendieron una importante lección y jamás olvidaron la injuria, como discutiremos más adelante en la presente serie. Como sabemos, la Unión Soviética, habiendo contribuido en una enorme medida, quizás en la medida más grande en que lo hizo ninguno de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, contribuyó, enormemente a aniquilar el fascismo en la Europa de la primera mitad del siglo XX. Y por lo tanto salió victoriosa de la Segunda Guerra Mundial. Pero a la larga, la Unión Soviética terminó derrumbándose bajo el propio peso de su dictadura y desintegrándose hasta llegar hoy a lo que se conoce como la Federación Rusa, un país significativamente disminuido en poderío y estatura en el concierto de las naciones del mundo. Pero entonces, así como nos preguntamos ¿qué tiene David que nunca tuvo Goliat?, nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué tuvo Finlandia? ¿Qué tuvo ese país que le permitió medirse con un gigantesco agresor del este y salir tan airoso de esa confrontación que casi todo el mundo daba como fatal para el país y de la cual no podría salir en una sola pieza? Bueno, como quizá la gran mayoría de ustedes deben estar pensando, muchos factores, todos cualitativos, pues el país tenía tanta desventaja en lo cuantitativo, debieron intervenir, como por ejemplo la inteligencia, la diligencia, el ingenio, el coraje, la creatividad, la intrepidez, la versatilidad y todas esas otras manifestaciones del espíritu humano que ninguna superioridad numérica en lo militar puede en realidad garantizar a ningún país. Pero todos estos recursos quizá no resulten tan importantes, y es quizá uno de los secretos más poderosos de todo aquel que es más débil en una confrontación,
que la motivación. Y es quizá precisamente eso lo que tiene David, que nunca tuvo Goliat. Su arma más importante contra el gigantesco enemigo, la motivación. Este recurso decimos que es más importante porque cuando nos sabemos inferiores en una pelea inevitable, es la motivación la que nos hace y nos convierte en un enemigo temible. Es la urgencia de defendernos siendo débiles, el instinto de sobrevivencia, de defender nuestra vida, nuestro hogar, nuestro espacio, lo que a la hora de la verdad nos vuelve más inteligentes, más diligentes, más ingeniosos, más corajudos, más creativos, más intrépidos y más versátiles ante el enemigo superior. Esta agudización de los sentidos, este recurrir a las fuerzas ocultas de nuestra corteza cerebral, esto es, a nuestro cerebro superior, que es el asiento justamente de la sabiduría y la capacidad de inventar y aprender. Cuando enfrentamos un adversario superior, pero cuya fuerza reside mayormente en las capas inferiores de su cerebro, eso es, el cerebro paleomamífero y el cerebro reptil, que alberga, por ejemplo, la pura agresión. Es el recurrir a ese cerebro superior lo que permite que aparezcan individuos particularmente dotados y arrojados, que pueden contribuir extraordinariamente al resultado de combates. Los finlandeses contaron con uno de estos individuos extraordinarios en su guerra contra los soviéticos. Como los hebreos contaron con David en su guerra contra los filisteos. Y por eso ese texto bíblico viene tan a cuento de la situación actual de Ucrania con la invasión rusa. Y ese personaje especial finlandés era un excepcional francotirador. Simo Häyhä era su nombre, al que los soviéticos apodaron Muerte Blanca por su eficiencia en eliminar enemigos en la nieve. ¿Te gustaría saber la historia de Simo Häyhä? Pues te invito a ver nuestro próximo episodio, donde contaremos esa historia, y a que apoyes, compartas y te suscribas a nuestro canal en la dirección que aparece en pantalla, donde encontrarás todas nuestras conferencias. Mientras tanto, amigos remotos, apreciemos y agradezcamos nuestra capacidad para aprender lo que aún no sabemos y que hoy ustedes y yo quizá sabemos un poquito más. Hasta la próxima.